el chat, por si acaso, ¿no? Ya deben saber sus notas. Había una persona que me ha reclamado, pero no he podido abrir lo que me ha mandado, ¿no? Solamente se ven gatitos, no sé, osito, algo así, ¿no? Pero no se puede entrar. No sé qué personas, no me acuerdo ahorita, ¿no? Yo soy ingeniero. Esa- Esas imágenes de ingeniero ha tenido problemas con mi celular y por eso se ha enviado, pero al final he enviado lo que era la excepción múltiple o directamente ya le podría volver a reenviar al grupo ingeniero. No sé cómo podría ser esa parte. Porque fui hasta el final y lo mismo seguía saliendo. No abría. Al final había un cuadrito donde no se abría, ahí se trancaba. Entonces, Entonces, ingeniero, ¿podría mandarle por lo que es por el grupo, por favor? a mi personal, mándeme otra vez. Ya, Se está bien, envía, ingeniero. debe estar con la fecha, con la hora, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, está bien. Bien. Entonces ingresamos a otro capítulo que está relacionado con trabajo, energía y potencia. Entonces vamos a empezar con trabajo. Siempre les indico que lo que hicieron en el pre sigue valiendo, ¿no? Profundizamos simplemente algo más, ¿no? Todo lo que hicieron vale. Lo que aquí les voy a mencionar, ya muchos lo deben conocer, pero sirve para aclararles, ¿ya? Entonces, aquí en esta parte de física, nosotros le vamos a llamar trabajo mecánico, ¿ya? Porque uno puede confundir, la palabra trabajo tiene muchos significados, ¿no? Entonces, para nosotros en física, trabajo mecánico le llamamos, ¿ya? ¿Cómo se define? Nos guiamos en este gráfico. Fíjense, acá tenemos un casito, ¿no? Sobre el casito hay una masa, pero el casito y la masa forman un solo cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso, una persona aplica una fuerza a través de una cuerda, ¿no? Una cuerda que está atada aquí en el casito. Entonces, la fuerza que aplique esa persona se transmite a través de la cuerda, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta la fuerza que se ejerce en la cuerda, ¿no? Ahí tenemos la fuerza F, que es un vector, y en la figura vemos que esa fuerza con la horizontal forma un ángulo teta. Ahora, supongamos que esta persona se ha movido aplicando la fuerza y este casito se ha movido una distancia d, como se muestra acá, ¿no? Entonces, en base a esta distancia d, a esta fuerza F y al ángulo teta, definimos el trabajo mecánico de la siguiente manera, ¿no? En principio, simbolizamos con la letra W mayúscula. Va a ser igual al producto del módulo de la fuerza por la distancia que recorra el cuerpo y multiplicado por el coseno del ángulo que va a formar esa fuerza con esta distancia d. Entonces, ahora acá hay que aclarar algo más, ¿no? Supongamos que el casito parte de acá, ¿no? De esta parte. Entonces, ha avanzado cierta distancia, ¿no? Cuando el casito esté en esta parte, podemos ubicar al casito con un vector, ¿no? Entonces, vamos a introducir ahora que ese vector. Entonces, cuando el casito ha partido del origen, aquí está el origen, ¿no? Y esté en este punto, entonces podemos ubicar a ese cuerpo con un vector posición, que le vamos a llamar el vector posición R. Entonces ahí tendríamos el vector R. El módulo de este vector R es la distancia t que va a recorrer este casito. Entonces, en realidad, la definición del trabajo mecánico, aparte de esto, se lo da también con un producto escalar, ¿ya? Entonces, vamos a anotar acá abajo, ¿ya? Voy a copiar esto.
Bien, fíjense, el trabajo mecánico se lo define de esta manera, les dije, ¿no? El producto de la fuerza, el módulo, ¿no? El módulo de esta fuerza, por el módulo de este vector R, que sería la distancia D, y por el coseno del ángulo que forma el ángulo F con el vector R. Los vectores, ustedes saben, se pueden trasladar, ¿no? Este vector lo puedo trasladar a esta parte y el ángulo que formaría con el vector F sería teta, ¿no? Entonces, no se olviden a qué es igual el ángulo teta, ¿no? Unos 5 minutitos. Bien, entonces esto que hemos escrito acá, f de cos de teta, nos recuerda al producto escalar, ¿no? Entonces, este trabajo también lo podemos escribir de este modo, ¿no? Es el producto escalar del vector fuerza por el vector posición R. Eso equivale a esta parte, ¿no? Entonces, esa es la definición de trabajo mecánico, ¿no? Las unidades, vamos a volver a mencionar, uno ya se da cuenta, ¿no? Unidades de fuerza, Newton, unidades de distancia, metro, ¿no? Newton metro. A esa combinación de unidades Newton-metro se le llama Joule, ¿no? Bien, entonces hemos definido de esa manera, ¿no? Bien, pero ahora vayamos al caso en que el trabajo mecánico va a ser positivo. Ustedes tienen que darse cuenta acá, ¿no? El trabajo, como está dado por esta expresión, y además recordamos, el módulo de F siempre es positivo, el módulo de R, que es la distancia, siempre es positivo, ¿no? ¿Qué puede ser positivo, negativo, cero? El coseno de teta, ¿no? Porque el coseno de teta varía entre -1 y 1. Pueden ser valores negativos, positivos, ¿no? O cero también, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a indicar cuándo tenemos un trabajo positivo. Entonces, aquí vamos con este primer ejemplo, ¿no? La misma persona, pero ahora está jalando, fíjense, al casito de esta parte le está jalando, ¿no? Aquí está la fuerza F. ¿Qué ángulo estaría formando F con un vector posición que tendríamos acá? 0 grados, ¿no? Teta es 0 grados y coseno de teta es 1. Entonces el trabajo va a estar dado de esta manera, ¿no? F por D, y nos va a dar positivo porque esto es módulo y esto también es módulo. Entonces el trabajo mecánico nos va a dar positivo cuando el ángulo teta varíe entre 0 hasta un valor menor a 90 grados, ¿no? Ustedes pueden verificar en su calculadora, coseno de 0, de 15, de 30, de 60, 89, les va a dar siempre positivo, ¿no? Entonces, en este caso estamos dando el valor máximo que va a tener el trabajo mecánico positivo, ¿no? Cuando teta es 0. Para otros valores de teta, esto va a disminuir, ¿no? No va a ser el valor máximo, sino va a ser otro valor diferente de este producto de F por D. Ahora, cuando el trabajo es nulo, supongamos que a este cuerpo igual se le está aplicando una fuerza, no hemos dibujado acá, y está marchando hacia la derecha, ¿no? Hay una fuerza que se le aplique hacia la derecha también, ¿no? Pero aparte de eso, acá se le está aplicando una fuerza F, que no es suficiente para levantar el cuerpo. Ya estoy aclarando eso, no es suficiente para levantar el cuerpo. Y el vector posición estaría acá, ¿no? R. Entonces, ¿qué ángulo formaría R con la fuerza? Formaría un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, el coseno de 90, verificamos en la calculadora, siempre da 0, ¿no? Entonces, en este caso, cuando la fuerza y el vector posición forman un ángulo de 90 grados, el trabajo realizado es nulo o es 0. Pero fíjense qué ángulo forma, si acá dibujo un vector R, supongamos acá con F.
90 grados, ¿no? Pero también podría ser 270, ¿no? Cualquiera de los dos ángulos vale, ¿no? Pero el que se utiliza es 90 grados. Entonces, en este caso, el trabajo es 0. Y acá tenemos otro ejemplo donde el trabajo va a ser negativo. Entonces, acá tenemos un cuerpo sobre el cual se aplica una fuerza F suficiente para mover el cuerpo hacia la derecha, ¿no? Va a avanzar una cierta distancia D. Pero suponemos que acá hay fricción, ¿no?, entre el bloque y la superficie. Entonces, acá va a existir una fuerza de fricción. Entonces, en este caso, nosotros estamos interesados en el trabajo que realiza la fuerza de fricción. ¿Qué ángulo ha de formar con el vector R que está hacia la derecha? Ojo, tiene que ser entre el vector R y la fuerza, ¿no? En este caso, F sub R. Bueno, creo que acá tendría que volver a dibujar este vectorcito, ¿no? Vamos a copiar, ¿ya? Copiar. Acá también vamos a anotar. Ahí está bien, hacía falta. Aquí también vamos a copiar, pero lo vamos a hacer más pequeño para esta distancia que tenemos acá, ¿no? Ahí está el vector R, ¿no? Vamos a copiar también el vector. Copiemos esto, copiar. Acá pegamos. Acá también pegamos. Ese sería el vector R, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo R con F? 90 grados. Y para este otro caso, dijimos, voy a volver a copiar. Acá tenemos, y voy a copiar el vector R. Copiar y pegar. Ahí está el vector R. Fíjense, este vector R, ¿qué ángulo forma con F sub R? Un ángulo de 180 grados, ¿no? Entonces, teta es igual a 180 y el coseno de teta va a ser menos 1, ¿no? Y el trabajo va a ser negativo. Entonces, no se olviden, esto les pueden preguntar en opción múltiple, ¿no? ¿En qué casos el trabajo realizado por una fuerza es negativo? Cuando el ángulo que forman el vector fuerza y el vector posición R es mayor a 90 hasta 180 grados. Puede ser igual a 180. Uno verifica en su calculadora, puede hallar coseno de 95, coseno de 100, 120, hasta 180 y siempre les va a dar negativo, ¿no? Entonces, los trabajos pueden ser positivos, negativos o cero. Sigamos. Ahora, hemos definido en fórmulas el trabajo, ¿no? Era el producto escalar de la fuerza por el vector posición. Pero también en palabras podemos definir el trabajo de esta manera, ¿no? Una fuerza realiza trabajo cuando vence una resistencia a lo largo de una trayectoria. Entonces, cuando estamos definiendo el trabajo de esta manera, solamente estamos tomando en cuenta trabajos diferentes de cero, ¿no? Porque dice que vence una resistencia a lo largo de una trayectoria. Acá se está descartando el trabajo cuando el ángulo que forman la fuerza y R es 90 grados, ¿no? Pero también es válido, en la mayoría de los libros, en los básicos, se encuentra esto, ¿no? Se acepta también, pero es parte, ¿no? Parte de la definición. Aquí está lo que les decía, ¿no? Entonces, casos del trabajo mecánico. ¿Cuándo el trabajo va a ser positivo? Ustedes han visto para 0, para 90 y para un ángulo de 0 grados, ¿no? Pero ahora, ¿cuándo nos va a dar positivo el trabajo? Cuando el ángulo teta esté entre 0 y 90 grados, ¿no? Pero también, ojo, podría estar entre 270 y 300, ¿no? Pero no estamos tomando en cuenta eso, ¿no? Simplemente vamos hasta 180.
El caso 2, ¿cuándo el trabajo va a ser negativo? Cuando el ángulo θ, fíjense acá, sea mayor que 90, no igual, fíjense aquí es mayor, ¿no? Y sea menor o igual a 180. Y el caso 3, cuando el trabajo va a ser 0, cuando el ángulo θ valga 90 grados, o como les dije, también puede ser 270, pero tomamos en cuenta solamente 90. Las unidades, les mencioné a un principio, ¿no? A partir de la definición de trabajo, aunque hemos cambiado aquí el ángulo, ¿no? Aquí estamos con φ, anteriormente estuve con θ, ¿no? Pero no va a influir, ¿no? Podemos cambiar esto también a θ. Ya. En el sistema internacional, ya vimos, ¿no? Unidad de fuerza Newton, unidad de distancia metro. Esa combinación de unidades recibe el nombre de Joule, ¿no? Entonces, en el MKS o sistema internacional, el trabajo se mide en joules. En el CGS, ¿qué tenemos? Unidad de fuerza DINA, unidad de distancia centímetro. Esa combinación de unidades recibe el nombre de ergio. Y en el sistema inglés tenemos unidad de fuerza, la libra fuerza pie, y como distancia tenemos, libra fuerza nomás, es la unidad de fuerza, ¿eh? Y la distancia está en pies, ¿no? Entonces, el trabajo en el sistema inglés está en libras fuerza por pie. Pero ahora puede ocurrir también que la distancia que recorra un cuerpo sea muy pequeña. Entonces, si la distancia que va a recorrer un cuerpo, exageremos que recorra una distancia de 0,005 metros, es algo pequeño, ¿no? ¿Cómo representamos esas cositas pequeñas, dependiendo de qué magnitud estamos hablando, ¿no? En este caso, como estoy hablando de una distancia, eso lo simbolizamos como diferencial de x, ¿no? Diferencial de x representa en este caso una distancia muy pequeña. Entonces, si el cuerpo va a recorrer una distancia pequeña, el trabajo realizado también va a ser muy pequeño, ¿no? Entonces, eso está simbolizado por diferencial de W, ¿no? Eso significa un trabajo muy pequeño. No nos interesa positivo o negativo el trabajo, ¿no? Pero es muy pequeño. Entonces, ¿cómo expresamos? Vamos a la definición, anotábamos W simplemente. Como algo pequeño, diferencial de W. Y para la distancia, anotamos la distancia D, ¿no? Ahora colocamos diferencial de X. Entonces, para distancias pequeñas, tenemos trabajos pequeños expresados por esta fórmula. Pero ahora acá podemos integrar en ambos miembros, porque tenemos diferenciales, ¿no? Entonces, integrando acá, la integral con el diferencial se anulan, y nos queda W simplemente. Acá nos va a quedar integral, como estamos integrando con respecto de x, va a ser desde una posición x0 hasta una posición x. X sub 0 podría ser 0 también, ¿no? Si parte del origen, depende del problema. Pero, fíjense, a partir de distancias pequeñas, trabajos pequeños, nosotros podemos hallar el trabajo realizado por cualquier fuerza, ¿no? Ya sea constante, o sea, este módulo de F puede ser constante o podría ser variable. Integrando podemos hallar el trabajo realizado por esa fuerza. Entonces no se olviden, esto vamos a utilizar también, nos van a dar fuerzas que dependen de la distancia, ¿no? Nos pueden dar fuerzas que dependen del tiempo, hay que hacer una combinación para transformarla y colocarla en función de X, ¿no? Ejemplos, ¿eh? Una fuerza horizontal de 10 newtons que forma un ángulo de 30 con la horizontal se aplica a un cuerpo de 2 kilogramos de masa que está sobre una superficie horizontal. Dice, hallar el trabajo realizado por la fuerza si la distancia que recorre el cuerpo es 4 metros. Entonces, en el enunciado, fíjense, nos tenemos que guiar en ese enunciado y hacer nuestro dibujo, pero no hace falta, fíjense, la fuerza es horizontal, dice, ¿no? A ver, no, forma un ángulo de 30 grados con horizontal, dice, ¿no? Cuando dice horizontal, se supone que el cuerpo, la masa, va a estar en esa superficie horizontal y se va a mover sobre ella, ¿no? Nos aclaran más abajo que está sobre una superficie horizontal.
Entonces hay que hallar el trabajo realizado por la fuerza, ¿no? Cuando el cuerpo ha recorrido una distancia de 4 metros, ¿no? Aplicamos la fórmula del trabajo, ¿no? F por X coseno de phi. Módulo de F, 10 newtons, módulo de X, la distancia 4 metros y el ángulo que forman es 30 grados. Resultado 34,6 joules, ¿no? Entonces, ese es el trabajo realizado por una fuerza. No nos han indicado si hay rozamiento o no. Como no nos indican nada, suponemos que no hay rozamiento, ¿no? La superficie sería lisa. Este otro. Una fuerza horizontal, dice, de 15 newtons, se aplica a un cuerpo de 3 kilogramos de masa que está sobre una superficie horizontal. Hallar el trabajo realizado por la fuerza si la distancia que recorre el cuerpo es 5 metros. Entonces, la fuerza es horizontal también, entonces el ángulo que forma con el vector R es 0 grados. Ojo, acuérdense, el vector R, eso me faltaba aclarar, siempre es paralelo a la superficie sobre la que se mueve el cuerpo. O en otras palabras, más claramente, ¿no? El vector R siempre es paralelo al sentido de movimiento del cuerpo. Eso es más claro, ¿no? Pensamos hacia dónde se mueve el cuerpo, qué sentido tiene, y en ese sentido va a estar el vector R. Eso va a ser muy importante cuando hablemos de fuerzas que están variando, ¿no? Y cuyo ángulo también varía. Ojo, en esta fórmula del trabajo, podría la fuerza ser variable, X podría ser variable, el ángulo también podría ser variable. Se nos pueden presentar esos tres casos. En el curso prefacultativo, todos ustedes han visto que F va a ser constante, X constante, el ángulo constante, ¿no? Entonces, ahora aquí en física sí ya no es así, ¿no? F puede ser variable, X también puede estar variando y el ángulo teta también. Bien, entonces para este ejemplo, como la fuerza es horizontal, el ángulo que forma con R va a ser 0 grados, ¿no? Entonces coseno de 0 va a ser 1 y acá 15 newton por 5 da 75 joules. Ahora, algo muy importante, ¿no? Fíjense, acá tengo un gráfico F versus X. Entonces, en este eje vamos a tener el módulo de la fuerza. Y acá vamos a tener el módulo del vector posición o la distancia, podemos decir, ¿no? Estamos con unidades acá. X está en metros. Esto sería 1 metro, 2, 3, etcétera, todo en metros. Mientras que en las fuerzas estaríamos en newton, ¿no? 2, 4, 6, 8. Entonces, fíjense, yo puedo tomar el intervalo de 0 metros hasta 6 metros. Y acá tenemos un rectángulo. Entonces, yo puedo hallar el área de ese rectángulo, que es muy fácil, ¿no? Que sería la base por la altura. En este caso, la base, ¿cuánto vale? 6 metros. Y la altura vale 6 newtons. Su producto, ¿cuánto va a dar? 36, ¿no? Veamos. Entonces, el trabajo podemos calcular nosotros, ¿no? Para el ejemplo. 6 newton por 6 metros. Trabajo realizado, 36 joules. Fíjense, está partiendo del origen aquel cuerpo, en base al gráfico. Y se le está aplicando una fuerza cuyo módulo es constante, ¿no? Al transcurrir el tiempo. Entonces, el trabajo realizado aquí va a ser igual, la fuerza por la distancia que va a recorrer, en este caso 6 metros, ¿no? Pero ahora también podemos hallar el área debajo de esa recta. Debajo de esta recta, que es un gráfico de la fuerza que es constante, la fuerza igual a 6 newtons. Entonces, el área, si hallamos acá, también da 36, ¿no? 6 newton por 6, 36. Conclusión, el área debajo de una recta para un intervalo de distancia representa el trabajo realizado por esa fuerza constante. Aquí está la conclusión, ¿no? En un gráfico F versus X, el área debajo de la recta para un intervalo de distancia es igual al trabajo realizado por la fuerza, que en este caso es constante, ¿no? En general,
esto que acabamos de mencionar es válido para cualquier recta, ya sea horizontal o inclinada. Se está refiriendo a esta recta, ¿no? Cuando esta recta es horizontal, significa que la fuerza en módulo es constante, pero si esta recta fuese inclinada, ¿qué significa? Que el módulo de la fuerza ya no es constante, sino es variable. Pero igual vale, ¿no? Si la recta estuviese inclinada, si hallamos el área debajo de esa recta inclinada, también estamos encontrando el trabajo realizado por la fuerza. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Acá tenemos una recta que representa a una fuerza variable, ¿no? Fíjense, al instante cero, ¿cuánto vale la fuerza en módulo? Cero. Cuando has recorrido una distancia de 1 metro, ¿cuánto vale? Es un módulo, vale 1 newton, ¿no? Para cuando has recorrido 2 metros, la fuerza aplicada es 2 newton. Y así sucesivamente, para 6 metros, la fuerza aplicada es 6 newtons, ¿no? Entonces, ahora, si queremos hallar el trabajo realizado por esta fuerza representada por esta recta que nos indica que la fuerza en módulo es variable, simplemente hallamos el área debajo de esa recta para un intervalo de distancia, ¿no? De 0 a 6 sería. Entonces tenemos que hallar el área de este triángulo rectángulo, ¿no? Porque es debajo de la recta. Entonces ese triángulo rectángulo vemos que es equivalente a este otro triángulo rectángulo. Entonces si yo quiero hallar el área de este triángulo, ¿qué voy a hacer? Primero hallo el área del rectángulo que tengo acá y lo divido entre 2, ¿no? Eso está especificado acá, ¿no? El trabajo es igual al área, eso va a ser igual a 1/2 del producto de la base 6 metros por la altura que son 6 newtons. Resultado nos da 18 joules. Entonces fíjense lo que les dije en un gráfico F versus X, el área debajo de la curva para un intervalo de distancia siempre representa el trabajo realizado por una fuerza, ya sea constante o variable. En base a esto tenemos la ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke nos indica que la fuerza que se aplica a un resorte es directamente proporcional a la distancia de alargamiento o de compresión también puede ser, ¿no? Entonces, esa proporcionalidad se la vuelve una igualdad multiplicando por una constante K, ¿no? Entonces, F es igual a K por X. Esto representa la ley de Hooke y se aplica a resortes, ¿no? Esto me está indicando que para estirar un resorte cierta distancia hay que aplicar una fuerza que puede ir en aumento o disminuyendo, depende cuánto ha de valer X, ¿no? Pero la fuerza que ejerce un resorte o la fuerza que se le ejerce a un resorte, también se puede decir, es variable y está representada por esta fórmula. Esta fórmula que tenemos acá recibe el nombre de la ley de Hooke y está expresada así por esta línea recta. Aquí está más claro, ¿no? Se aplica una fuerza X a un resorte y la fuerza que se le debe aplicar va a ser igual a Fk por X. Entonces, si quiero hallar el trabajo realizado por un resorte, simplemente hallo el área debajo de la recta, ¿no? Que va a ser 1/2 del rectángulo, del área del rectángulo que tenemos acá. Entonces aquí anotamos el área, ¿no? Va a ser 1/2 de F por X, ¿no? Pero ahora como F es la fuerza que se ejerce sobre o la que ejerce el resorte, eso es igual por la ley de Hooke a K por X, reemplazamos, ¿no? K por X en vez de F. Hacemos operaciones y el trabajo realizado para estirar un resorte en la distancia X está dado de esta manera. 1/2 de K por X al cuadrado. Es el trabajo que se realiza para estirar o comprimir un resorte. Aquí nos dan un ejemplo, ¿no? Fíjense, acá tenemos una escala en newtons y acá tenemos una escala en metros. ¿Cuál sería el trabajo realizado por esta fuerza variable para un intervalo de 0 hasta 5 metros? Cuando has recorrido 5 metros, decimos. Entonces hay que hallar el área del rectángulo y dividir entre 2, ¿no?
área, por eso se ha puesto 1/2, la base vale 5 metros y la altura vale 20 newtons, ¿no? Esto da 100 entre 2, 50 joules. No se olviden, entonces, que la ley de Hooke nos está indicando que la fuerza que ejerce un resorte es variable, ¿no? Varía linealmente con X, ¿no? En realidad, esta recta que ven acá es el gráfico de esta ecuación, ¿no? Esto me representa una ecuación, ¿no? F en el eje Y esto X en el eje X. K sería la pendiente, ¿no? Y la constante A, ¿cuánto debería darme? 0. Bien. Acá un ejemplo de una fuerza variable, ¿no? Que no va a ser la ley de Hooke necesariamente, puede ser cualquier otra. Fíjense qué dice. En la figura, aquí en la figura, ¿no? Se muestra una fuerza F igual a 0,9 por x cuadrado más 0,4 de x. En unidades del sistema internacional, dice, ¿no? Que empuja al cuerpo de masa M a lo largo de la superficie. Entonces, esta fuerza hace avanzar a este cuerpo horizontalmente, ¿no? Hacia la derecha. Nos piden determinar el trabajo realizado por la fuerza sobre el cuerpo a medida que éste se desplaza 2 metros hacia la derecha. Entonces, tengo que utilizar esta fórmula, ¿no? Del integral, porque ya la fuerza es variable, ¿no? Entonces, acá vamos a reemplazar en vez de f, 0,9x cuadrado más 0,4 de x. Y el ángulo que va a formar esta fuerza, fíjense, este cuerpo va a avanzar una distancia que va a ser horizontal, ¿no? Ahí vamos a tener un vector posición que tiene el mismo sentido de movimiento del cuerpo. Entonces, podríamos dibujar incluso eso, insertamos. Para hacerlo más rápido, dibujamos de esta manera, ¿no? Ese sería el vector R. Lo haremos con otro color, con rojo, ¿no? Pero en este caso, como estamos trabajando con un diferencial, acá tendría que ser el diferencial de R, ¿no? Un vector pequeñito. Pero fíjense, tiene el sentido de movimiento del cuerpo, ¿no? El sentido hacia dónde se va a mover el cuerpo. Bien, entonces eso nos indica que el ángulo que forman F y diferencial de R es 0 grados, ¿no? Por eso que hemos puesto coseno de 0, eso va a dar 1. En vez de F, reemplazamos la fuerza que les dije acá, 0,9 de x cuadrado más 0,4 de x, diferencial de x. Hay que integrar con respecto de x. ¿Entre qué valores? Nos dice a medida que este se desplaza 2 metros. Uno podría pensar, pero 2 metros puede desplazarse a partir de 5 a 7, ¿no? O de 10 a 12. Pero nosotros nos vamos a lo más simple. ¿Qué decimos? Ha partido del origen y ha recorrido 2 metros. Entonces, ¿de cuánto a cuánto ha de variar x? De 0 a 2, ¿no? Porque nos han pedido cuando se desplaza 2 metros. Integramos, esto se puede integrar, bueno, acá está directo, ¿no? Al integrar, este exponente va a aumentar en 1, ¿no? Al cubo va a ser. Y ese cubo va a pasar a dividir, ¿no? 0,9 entre 3, ¿cuánto da? 0,3, ¿no? Por x al cubo. Para este otro, este x va a aumentar en 1, al cuadrado se va a volver, ¿no? Ese 2 también pasa a dividir, 0,4 entre 2 sería 0,2, ¿no? Aquí está, 0,2 por x al cuadrado. Y evaluamos todo entre 0 y 2. Entonces ahora hay que reemplazar los valores, ¿no? Primero el límite superior, en vez de x, 2, ¿no? 0,3, 2 al cubo. Acá también reemplazamos 2, ¿no? Si reemplazamos 0, no hace falta, nos va a dar 0, suficiente con esto, ¿no?
Entonces, fíjense, cuando hay una fuerza variable, ¿cómo se procede? Hay que integrar simplemente, ¿no? Y esto vamos a utilizar posteriormente, acuérdense. Resultado, el trabajo realizado por esta fuerza variable al avanzar 2 metros es 3,2 joules. Fíjense que la masa no tiene nada que ver acá, ¿no? Pero ojo, ¿no? Esta fuerza para mover este cuerpo siempre tiene que ser mayor que ¿qué? Habría que calcular, bueno, acá no nos dicen si hay fricción, no hay fricción, ¿no? Tendría que ser una fuerza cualquiera que hace mover al cuerpo. Si es que hubiese fricción, habría que calcular cuál es la fuerza mínima, ¿no? Conociendo simplemente la masa del cuerpo. Bien, entonces eso sería para una fuerza variable. Bien, ahora sobre un cuerpo, cuando se está moviendo debido a una fuerza o varias fuerzas, la fuerza que actúa sobre un cuerpo no es única, no es una sola. Son varias fuerzas las que están siendo aplicadas al cuerpo. Y cada fuerza realiza su trabajo. Entonces podemos hablar en este caso de un trabajo neto o trabajo total. ¿Qué significa eso? Que sumamos todos los trabajos, ¿no? Y hallamos el total o el trabajo neto, también se dice, ¿no? Entonces, si tuviéramos varias fuerzas, n fuerzas, digamos, ¿no? El trabajo neto, simbolizado por W sub n, va a ser el trabajo realizado por la primera fuerza más el trabajo realizado por la segunda, sucesivamente hasta la enésima fuerza, ¿no? Entonces, debo hallar trabajos individuales y sumarlos, tengo el trabajo neto o trabajo total. Un ejemplo. Dice, la figura muestra un bloque de masa M2 kilogramos, ¿no? Acá, al cual se le aplica una fuerza cuyo módulo es F igual 25 newton. Es una fuerza cuyo módulo es constante, ¿no? Y seguramente va a ser suficiente para mover al cuerpo. Punto seguido. Hallar el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque cuando éste ha recorrido 3 metros. Luego nos dicen la superficie es rugosa con un coeficiente μ igual a 0,2. Punto seguido nos dicen también hallar el trabajo total. Entonces tenemos que hallar primero los trabajos individuales y luego sumarlos. Bien. Entonces acá hacemos un diagrama de cuerpo libre. No quiere decir que vamos a utilizar dinámica, ¿no? Simplemente es para guiarnos acá. Debido a esta fuerza, esta masa se va a acelerar hacia la derecha, ¿no? Entonces acá esto hay que pintarlo también de amarillo, ¿no? Así, ya. Se acelera a la derecha debido a esta fuerza F, que aquí le he dibujado con color azul, ¿no? Debería ser verde esto, ¿eh? Está con color azul, no le hace. Pero podemos hacer el cambio, ¿no? Vamos a colocar de color verde. Su relleno también va a ser verde. Y a este otro le podemos cambiar, ¿no? A la normal. Podemos colocar este color y relleno también ese color. Ahora sí. Entonces, fuerzas que están actuando en esta masa mientras avanza a la derecha. Peso normal, fuerza de fricción y la fuerza F. Bien, pero ahora acá también nos hace falta dibujar el vector R, ¿eh? Vamos a dibujar aquí, a partir de esto, vamos a copiar, pegar. Vamos a dibujar por acá el vector R. No me está permitiendo, voy a introducir.
Entonces aquí está el vector R. ¿Para qué me sirve dibujarme el vector R? Para saber qué ángulo van a formar cada uno de los vectores fuerza con este vector R, ¿no? Y para darle al trabajo un signo, ¿no? Positivo, negativo o cero. Entonces la fuerza F con R, un ángulo de 0 grados, ¿no? La normal con R, 90 grados. El peso con R, 90 grados, ¿no? Y F sub R con R forma un ángulo de 180 grados, ¿no? Ahí lo colocaremos. Ya. Entonces ahora calculemos el trabajo individual primero, ¿no? Inicialmente, para la fuerza de fricción necesitamos hallar el módulo de la fuerza de fricción. Como es una superficie horizontal, la normal es igual al peso, ¿no? Entonces, por lo tanto, la fuerza de fricción va a ser μ por la normal o va a ser μ por el peso, ¿no? Entonces, acá tenemos el módulo de la fuerza de rozamiento es μ por m por g. Reemplazamos valores en el MKS y esto nos da 392 newtons. Entonces, calculemos ahora el trabajo realizado por la fuerza de fricción. La fórmula es el módulo de F sub R, el módulo de la distancia que recorre y el coseno del ángulo que forma FR con el vector R, ¿no? Entonces, aquí está FR con el vector R, forman en la figura se ve un ángulo de 180 grados. Bien. Reemplazamos valores, fuerza de rozamiento 392, x 3 metros y coseno de 180 es menos 1. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza de fricción es negativo. Pero ya les dije, depende del ángulo que forma, ¿no? Con el vector posición, cualquier vector fuerza. Sigamos. Ahora, el trabajo realizado por la normal. El trabajo realizado por la normal va a ser igual a ¿qué? El módulo de la normal por x y por el coseno del ángulo que forma la normal con el vector R. ¿Qué ángulo formaban? 90 grados. Entonces, coseno de 90 es 0, por más que aquí hay un módulo de la normal y de R, como está por 0, el resultado es 0. Entonces, el trabajo realizado por la normal siempre es 0 joules, perdón. Eso sería para la normal. Ahora para el peso. Módulo del peso, módulo del vector posición. ¿Qué ángulo forman? También forman un ángulo de 90 grados y coseno de 90 es 0. Entonces el trabajo realizado por el peso también es 0 joules, ¿no? Pero ojo, eso no siempre es cierto, ¿no? Si la superficie fuese inclinada, el trabajo realizado por la normal nos va a dar 0 otra vez, ¿no? Mientras que el trabajo realizado por el peso en un plano inclinado ya no es 0. En opción múltiple les pueden preguntar eso, ¿no? El trabajo realizado por la normal siempre es 0, ¿no? Opciones van a escoger, es negativo, es positivo, siempre es 0, siempre es 1, etcétera, y ya saben cuánto va a ser. Pero el trabajo realizado por el peso no siempre va a ser 0, ¿no? Podría ser diferente de 0. Y el trabajo realizado por la fuerza de fricción siempre es negativo, ¿no? Porque tiene sentido contrario al sentido de movimiento del cuerpo o sentido contrario al vector posición. Y el trabajo realizado por la fuerza F. Sería F por X coseno de 0 porque la fuerza es horizontal, ¿no? Reemplazamos F25, 3 metros, 1 da 75 joules. Ahora, como ya hemos hallado el trabajo realizado por cada una de las fuerzas, ahora hallamos el trabajo total o neto, ¿no? El trabajo total o neto está dado de esta manera, ¿no? Trabajo realizado por F, más trabajo realizado por el peso, más trabajo realizado por la normal y más el trabajo realizado por la fuerza de fricción.
Reemplazamos valores, trabajo realizado por F, 75, para el peso y la normal es 0, 0, ¿no? Y el trabajo realizado por la fuerza de fricción era negativo, menos 11,76. Resultado 63, ¿no? Esto nos da positivo. Ojo, cuando el cuerpo se mueve, la fuerza es suficiente para moverla hacia la derecha. Este trabajo total siempre nos va a salir positivo. Si nos saliera negativo el trabajo total, ¿qué significa? Que la fuerza que se le aplique al cuerpo no es suficiente para mover dicho cuerpo. Puede haber problemas en los que nos dé negativo. Eso implica que esa fuerza no es suficiente para mover el cuerpo. Bien, nuestro resultado, 63,24 newtons. Entonces, como han visto, para hallar el trabajo individual o el trabajo total, no tenemos muchos problemas, no es tan complicado, pero hay que acordarse, ¿no? Acá podríamos aumentar el trabajo realizado por una fuerza variable, ¿no? Pero para el ejemplo no estamos tomando en cuenta. Podríamos dar esta fuerza F como variable, ¿no? Y también se podría hacer. Depende del problema. Bien, esto sería lo relacionado a trabajo mecánico. Va a ser útil este trabajo total, porque esto lo vamos a utilizar en el principio trabajo-energía. Porque aquí estas no son las únicas fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿no? Puede haber una fuerza variable que esté actuando o la fuerza ejercida por un resorte también, ¿no? Entonces acá solamente estamos tomando en cuenta 4 fuerzas. Bien, sigamos. Bien, ahora vamos a hablar de energía. ¿Qué se dice de la energía? Ojo, ya les dije anteriormente que en física hay palabras que tienen significado, ¿no? Tienen un concepto, están definidas algunas. Pero hay palabras que no están definidas, simplemente se dice algo acerca de ellas, ¿no? Como el tiempo, por ejemplo, ¿no? Definir el tiempo, dar el significado del tiempo es difícil, ¿no? No se puede en realidad. Con la energía sucede algo parecido. Por más que en algún libro dice, no, se define que un cuerpo tiene energía cuando es capaz de realizar trabajo. Eso no es definición, ¿no? Sino se está diciendo algo de la energía. Entonces, la palabra energía es una palabrita de la cual siempre se dice algo, ¿no? No hay una definición, no hay un significado. Entonces, ¿qué se dice acerca de la energía? Un cuerpo tiene energía cuando es capaz de transformar su medio ambiente. Cuando hablo de medio ambiente, acá debo introducir el concepto de sistema, ¿no? Cuando nosotros estudiamos algo, a ese algo lo separamos de sus alrededores, ¿no? Ejemplo, quiero estudiar el movimiento de una bicicleta, ¿no? La bicicleta como una partícula. Entonces, mi sistema de estudio va a ser esa bicicleta. Y lo que les rodea, el camino, personas, automóviles, todo eso va a ser su medio ambiente, ¿no? Entonces, ahora, un cuerpo tiene energía. ¿Cuándo? Cuando es capaz de transformar su medio ambiente. Puede que choque con él o de alguna manera lo transforma, ¿no? Por ejemplo, los focos, ¿eh? Demos un ejemplo de un foco común y corriente, ¿no? Cuando no está conectado, ¿qué sucede? Oscuridad, ¿no? Conectamos, ¿qué ha sucedido? Ese foco tiene energía y está transformando su medio ambiente, lo está iluminando, ¿no? Eso es transformar su medio ambiente. Ahora, cuando un cuerpo está en movimiento, fíjense, podría chocar con otro y empujarlo a ese otro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha transformado su medio ambiente. Entonces, hay muchas formas en que un cuerpo puede transformar su medio ambiente, obviamente interaccionando con él, ¿no?
Entonces, para nosotros es suficiente decir eso, ¿no? Un cuerpo tiene energía cuando es capaz de transformar su medio ambiente. En otros casos dicen que un cuerpo tiene energía cuando es capaz de realizar trabajo. Entonces, cuando se ilumina, por ejemplo, un ambiente con un foco, difícil medir ese trabajo que realiza, ¿no? No hay algo que se mueva. Entonces, esto de energía es mucho más general, ¿no? Nosotros en esta parte de mecánica la vamos a tomar del siguiente modo. Vamos a decir que un cuerpo tiene energía cuando es capaz de realizar trabajo mecánico. Cuando un cuerpo realiza trabajo mecánico, también está transformando su medio ambiente, ¿no? Pero solamente podemos decir en la parte mecánica. Entonces nos dicen además acá, ¿no? Cuando un cuerpo está en movimiento, fíjense, está en movimiento, ¿no? Dice, tiene la capacidad de transformar su entorno o medio ambiente. A ese medio ambiente también se le llama entorno. Entonces, un cuerpo que esté en movimiento puede modificar, ¿no?, su medio entorno, chocando con él o de alguna manera interaccionando, ¿no? Entonces, esta capacidad de producir transformaciones en física está relacionado con la energía. Entonces, ¿qué es la energía? También podemos decir la capacidad de producir transformaciones, ¿no? Capacidad de que un cuerpo produzca transformaciones en los otros cuerpos que les rodean. Nos dan un ejemplo, dice, cuando un cuerpo en movimiento choca con otro, se modifica el estado de reposo o de movimiento de ambos, ¿no? Si uno estaba marchando a 60 kilómetros por hora y el otro a 50, chocan, ¿qué sucede? Ya no van a ir a 50 ni a 60, va a ser otros, se van a detener incluso si es que chocan, ¿no? Entonces, por eso se dice que el primer cuerpo en este caso tiene energía, ¿no? Los dos podían tener también energía y transformar su medio ambiente. Entonces, ese cuerpo tenía energía, es decir, tenía la capacidad de producir transformaciones. Entonces, a esta energía que está relacionada con el movimiento se le denomina energía cinética, ¿no? Cinética viene del inglés kinetic, ¿no? Quiere decir movimiento. Entonces, un cuerpo que está en movimiento tiene energía cinética y ese cuerpo que está en movimiento puede realizar trabajo, ¿no? Puede realizar trabajo mecánico. Bien, pero también hay otro tipo de energía, ¿no? Existe otra clase de energía que se denomina energía potencial, que también es energía mecánica, pero está asociada con la localización de un cuerpo dentro de un campo de fuerzas, ¿no? Hay que aclarar esto, ¿no? La Tierra, por ejemplo, ¿no?, ejerce una fuerza de atracción sobre los cuerpos que están sobre él o les rodean. Entonces, fíjense, como hay una fuerza con la cual la Tierra atrae sus cuerpos, se dice que la Tierra tiene su campo de fuerza por el hecho de producir fuerza en otros cuerpos y atraerlos, ¿no?, producto de la interacción. O también una carga electrostática puede atraer o repeler a otros cuerpos, también es un campo de fuerza, ¿no? Entonces, la energía potencial está relacionado a eso, ¿no?, con campos de fuerza, ya sea gravitatorio, electrostático, podría ser magnético. A nosotros nos va a interesar la parte gravitatoria. Y para aclararnos esto de la energía potencial, nos dice, ¿no?, cuando un cuerpo está a cierta altura respecto de Tierra, o sea, un cuerpo está a cierta altura, la interrogante es, ¿el cuerpo tiene energía? ¿Qué nos decían acá de la energía potencial? Es la energía mecánica asociada a la localización. Cuando dice localización, ¿qué nos está indicando? La posición del cuerpo con respecto a un sistema de referencia, ¿no? Entonces, ahora acá cuando nos preguntan, un cuerpo está a cierta altura respecto de Tierra, la interrogante es, ¿el cuerpo tiene energía? Entonces, la respuesta no es rápida y decir sí. Lo primero que hay que decir es dónde está el nivel de referencia. Porque como nos están diciendo la localización de un cuerpo, para localizar un cuerpo necesitamos un sistema de referencia, ¿no?, o un nivel de referencia en el eje Y o en el eje X. En este caso, en el eje Y, porque cuando estamos en la Tierra,
hablamos de está a cierta altura, ¿no? O está a cierta distancia hacia abajo. Más nos referimos a distancias en el eje Y. Entonces, la interrogante es, ¿el cuerpo tiene energía? Dice, mientras el cuerpo no se suelte, parecería que no tiene energía, ¿no? O sea, si alguien está sujetando el cuerpo a cierta altura, uno diría ese cuerpo no tiene energía. Pero ¿qué ocurriría si ese cuerpo se suelta? Empieza a moverse y está en movimiento y por lo tanto tiene energía cinética. Entonces, fíjense, ¿no? Si nosotros tomamos un sistema de referencia en tierra y el cuerpo está a cierta altura, que no es cero, en ese caso, ese cuerpo sí tiene energía potencial, ¿no? Que se va a manifestar cuando se suelte al cuerpo. Pero mientras no se lo suelte, esa energía no se manifiesta, está guardada, podríamos decir. Entonces, esta palabrita potencial significa guardada, almacenada y más claramente significa latente. ¿Qué significa latente? Que ocurre algo, puede haber un efecto, ¿no? En este caso, ¿qué sucede? Mientras el cuerpo no se suelte, no pasa nada, ¿no? Soltamos y el cuerpo adquiere energía cinética, ¿no? Y puede realizar trabajo. Entonces, cuando tenemos cuerpos de esa manera, decimos que tienen energía potencial o tienen energía guardada, energía almacenada, o decimos su energía es latente, que se va a manifestar cuando se suelte el cuerpo, ¿no? Entonces, respondemos a la pregunta, ¿el cuerpo tiene energía si el sistema de referencia no está en el cuerpo, no está en otro punto, que puede estar por encima o por debajo del cuerpo? Pero si el cuerpo está en nuestro sistema de referencia, ¿cuál va a ser su ubicación? 0 metros y su energía potencial gravitatoria va a ser 0, ¿no? Entonces, depende del sistema de referencia. Por eso, cuando se habla de energía potencial gravitatoria, a la altura a la que se encuentra no tiene que ser 0, ¿no? Tiene que ser diferente de 0. Entonces, la respuesta sería esa, ¿no? Si ese cuerpo está a cierta altura con respecto de tierra y nuestra referencia está en tierra, entonces el cuerpo sí tiene energía potencial gravitatoria. Ahora, algo importante, ¿no? Acá nos dicen las diferentes clases de energía que se conocen están relacionadas ya sea con la energía cinética o con la energía potencial. Y dependiendo con qué está relacionado, recibe cierto nombre. En otras palabras, ¿qué nos están indicando acá? Que en el universo, en la realidad que nosotros podemos observar, solamente hay dos tipos de energía, ¿no? La energía cinética o la potencial. No hay más, ¿no? Son dos energías, cinética y potencial. Ahora, dependiendo con qué esté relacionado, se le da cierto nombre. Ejemplo, cuando nos hablan de energía eléctrica, ¿a qué se están refiriendo cuando se habla de energía eléctrica? Son electrones que están en movimiento, ¿no? Y si están en movimiento, tienen energía cinética. Entonces, todo cuerpo que esté en movimiento, como los electrones, los protones, etcétera, o los automóviles, tienen energía cinética por el solo hecho de estar moviéndose. Entonces, como en un cable eléctrico por donde circulan electrones o están electrones en movimiento, decimos que se tiene energía eléctrica y tendríamos que decir en realidad energía cinética de los electrones. Pero es un poco largo, alguien ha inventado y le ha dado el nombre de energía eléctrica. Se está refiriendo a electrones en movimiento, o iones pueden ser, ¿no? En movimiento. Acá nos dan algunos ejemplos, ¿no? La energía eólica, por ejemplo. ¿A qué se está refiriendo? Eolos significa viento, ¿no? O aire en movimiento. Entonces, cuando se habla de energía eólica, se está hablando de aire en movimiento. Lo que conocemos nosotros como viento simplemente es aire en movimiento. ¿Por qué se mueve el aire? Hay lugares donde el aire es caliente y hay lugares donde el aire es frío.
Entonces, eso no puede quedar así, caliente-frío, tienden a equilibrarse, entonces del lado caliente siempre hay un flujo de aire hacia el lado frío, ¿no? Entonces, como es aire en movimiento y está relacionado con eolos, aire, entonces le han llamado energía eólica. Deberíamos decir en realidad es energía cinética del viento, ¿no? Pero lo han acortado y le han llamado energía eólica. Lo mismo que la energía hidráulica. Hidráulica, ¿de qué viene? De agua, ¿no? Está relacionado con agua. Agua, pero como en movimiento, ¿no? Entonces, en los ríos, en los grifos, tenemos agua en movimiento. Y esa agua en movimiento puede realizar trabajo, pero por el hecho de estar en movimiento, tiene energía cinética. Tendríamos que decir energía cinética del agua, ¿no? Pero para resumir, alguien ha inventado esto, ¿no? Hidráulica, energía hidráulica. Se está refiriendo a agua en movimiento. Y lo que ya les mencioné hace rato, energía eléctrica, ¿con qué está referido? Con electrones en movimiento, ¿no? Que en realidad tienen energía cinética. Estas otras dos, energía química y nuclear, están relacionadas con la energía potencial. Algunos de ustedes recordarán, no sé si en colegio, en algún lado, hicieron el experimento, hay que ver también esto en internet. Cuando uno realiza el experimento en química, el más simple de todos ellos es cuando se tiene ácido sulfúrico. En un vaso Pyrex, en un vaso de precipitación, se vierte ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, puede ser cualquiera, sulfúrico, digamos. Está en el vaso el ácido sulfúrico y su temperatura del vaso y del ácido es la misma, ¿no? Digamos que estamos en la costa, 20 grados, temperatura ambiente, ¿no? Ahora, nosotros introducimos un trozo de cobre en el ácido sulfúrico. Entonces, como les dije, ¿no? Cuando alguien ha realizado el experimento ese, ¿qué es lo que ocurre? Introducen el cobre y empieza a burbujear el ácido sulfúrico. Y no solamente eso, ¿no? Cuando uno toca ese recipiente de vidrio Pyrex, ese recipiente se va calentando. Cuanto más reacción el cobre con el ácido sulfúrico para formar sulfato de cobre, más caliente se pone el recipiente. Entonces, ese calor puede ser empleado para realizar trabajo. El calor puede ser utilizado para realizar trabajo. El calor es una forma de energía, ¿no? Entonces, en este caso, ¿a qué se debe ese calor que se genera? A las reacciones químicas que hay entre el cobre y el ácido sulfúrico. Pero si nosotros no introducimos el cobre en el ácido, no pasa nada, ¿no? El ácido va a seguir con su temperatura, el recipiente con su temperatura. Pero cuando introducimos ya ocurre un cambio, ¿no? Entonces, por eso se dice que en este caso, cuando hay reacciones químicas, lo que se tiene es energía química. Deberíamos decir legalmente es energía potencial del cobre y del ácido sulfúrico. Pero como hay reacciones químicas ahí para formarse sulfato de cobre, a esa energía que posee ese ácido se le llama energía química. Fíjense, entonces este tipo de energía es potencial, ¿no? Latente. Tiene que ocurrir algo para que esa energía se manifieste. Y finalmente, para aclarar esto de la energía nuclear, últimamente se ha escuchado bastante de esto, ¿no? ¿En qué consiste esto de la energía nuclear? Muchos han debido escuchar sobre las bombas nucleares, ¿no? La que han lanzado en Hiroshima, en Nagasaki, los accidentes que ha habido en Chernobyl, en Fukuyama, en Japón, ¿no? En realidad, ¿qué ocurre? Se tiene un átomo de uranio o un núcleo. En realidad son átomos, ¿no? Pero más nos interesa el núcleo. Se tiene uranio 235, ¿ya? En el núcleo. Ahí hay cierta cantidad de protones y cierta cantidad de neutrones. Cuando este núcleo de uranio 235 es impactado con un neutrón, ese neutrón fisiona o rompe ese núcleo de uranio 235.
y lo puede partir en 2 o en 3 partes, ¿no? Y cada una de esas partes es un elemento nuevo, ¿no? Puede aparecer cesio, cobalto, yodo, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que ese núcleo de uranio 235, cuando es impactado con un neutrón, se produce esa rotura, ¿no? Se rompe ese núcleo de uranio 235 y se convierte en otros 3 núcleos. Y además de eso se genera demasiado calor ahí, ¿no? No solamente se genera calor, se forman rayos gamma, rayos alfa, rayos beta, varios tipos de rayos, hasta rayos visibles, ultravioleta, etc. Y esa energía, ese calor se puede utilizar para producir trabajo. Pero ahora lo importante, ¿no? Mientras ese neutrón no impacte a ese núcleo, no pasa nada. La cosa es cuando el neutrón impacta en el núcleo de uranio 235. Ahí sí se producen las reacciones que se llama reacción nuclear, ¿no? De un núcleo se forman 2 o 3 núcleos, ¿no? Depende, pueden ser hasta 4 incluso, ¿no? Pero fíjense, ese núcleo de uranio 235, ¿qué tipo de energía tiene? Potencial, ¿no? Está almacenado ahí, ¿no? Se va a manifestar ¿cuándo? Cuando sea impactado por un neutrón. Entonces, como esto está ocurriendo en el núcleo, le han puesto el nombre de energía nuclear, ¿ya? Entonces, no se olviden, en la realidad tenemos 2 tipos de energía, ¿no? O cinética o potencial, ¿no? Dependiendo con qué esté relacionado, se le da cierto tipo de nombre. Ustedes han debido escuchar otros tipos más de energía, ¿no? No es simplemente un ejemplo. Bien, ahora nosotros nos abocaremos a la energía cinética de cuerpos macroscópicos que podamos ver, ¿no? Automóviles, bicicletas, una mosca, podríamos decir, un avión, un proyectil, etcétera, ¿no? Entonces, acá nos dicen, la energía cinética es aquella energía que posee un cuerpo por el hecho de moverse. Su valor viene dado por, fíjense, ya nos están dando, pero posteriormente vamos a deducir de dónde viene esta formulita, ¿eh? Pero acá ya estamos dando, ¿no? Nos dicen su valor viene dado, está simbolizado con la letra K, otros utilizan la letra E. Acá a veces ocurre la diferencia de enseñanza entre los profesores, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo la letra K para la energía cinética. Algún otro colega utiliza E sub C, ¿no? Energía de E con el símbolo E y cinética con el subíndice C. Depende, otros utilizan la letra U también, pero en los libros aclaran eso, ¿no? Entonces uno tiene que darse cuenta ya viendo la fórmula nomás también, ¿no? Fíjense, ¿a qué es igual la energía cinética? Es un medio de la masa por el módulo de la velocidad al cuadrado, por si acaso, ¿no? Es el módulo de la velocidad. Acá nos están aclarando, K es la energía cinética, dice, ¿no? Su unidad en el sistema internacional es el Joule, ¿no? Y hemos visto para trabajo Joule hace rato, ¿no? M es la masa del cuerpo, su unidad es el kilogramo en el sistema internacional. Y B es el módulo de la velocidad del cuerpo en movimiento. Su unidad en el sistema internacional es metro sobre segundo. Entonces, si ustedes reemplazan estas unidades acá, esto les va a dar Newton por metro, ¿no? Y eso va a ser Joule. Entonces, acá les pueden hacer preguntas también de opción múltiple, ¿no? Les pueden decir, por ejemplo, ¿cuál de las energías que conoce siempre es positiva? Les pueden dar una lista, ¿no? Así como esto, ¿no? Una lista. Pero no esta que está acá, ¿no? Con otras energías más. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que la energía cinética siempre va a ser positiva? Fíjense, un medio es un número que es positivo. M representa la masa. La masa de cualquier cuerpo, sea pequeño o grande, siempre es positivo, ¿no? No hay valores negativos de masa. Y B, por eso dije, el módulo de la velocidad. ¿Cómo es el módulo de un vector? Siempre es positivo, no puede ser negativo el módulo de un vector. Entonces, como esto es positivo B y de paso está elevado al cuadrado, la energía cinética siempre es positiva.
no puede ser negativa, ¿no? Sí podría ser cero si el cuerpo está en reposo porque su velocidad es cero, ¿no? Entonces, la energía cinética siempre es positivo, ¿no? O puede ser cero. Ejemplos, fíjense. Dice, un automóvil cuya masa es 1.200 kilogramos se mueve por una superficie horizontal con una rapidez constante de 36 kilómetros por hora. Cuando les dicen rapidez, les están dando el módulo de la velocidad, ¿no? Nos dicen hallar su energía cinética en joules. Entonces, en los problemas siempre debemos fijarnos en las unidades, en qué sistemas están. Entonces, como nos han pedido que la energía cinética esté en joules, entonces, para la masa está bien en kilogramos, en el MKS. Lo que no está bien son los 36 kilómetros por hora. Tenemos que transformarlos a metros por segundo en el MKS, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es transformar esa rapidez. Multiplicamos por esta equivalencia, ¿no? Un kilómetro son 1.000 metros, con eso kilómetro con kilómetro se va. Luego aquí hay hora, decimos, utilizamos la equivalencia, una hora son 3.600 segundos, hora con hora se va, y obtenemos la velocidad o la rapidez en metros por segundo, ¿no? 10 metros por segundo. Para transformar rápidamente, ¿qué se hace? Al valor que nos dan en kilómetros por hora, se le aumenta un 0 y se divide entre 36, ¿no? ¿Por qué? Fíjense que hay dos ceros de 3.600, con dos de acá se van. Fíjense, el 0 le aumentamos acá, dividido entre 36, ¿no? Fácil transformar. Una vez que hemos encontrado la rapidez, reemplazamos en la fórmula de la energía cinética, ¿no? Todo en el MKS. Total, 6.000 joules. Ejemplos simples estos, ¿no? Pero que pueden ser útiles, ¿no? A veces uno se va a los más difíciles sin haber pasado los fáciles. Por si acaso en los libros les indico, muchos desprecian incluso algunos libros, ¿no? En los libros los problemas siempre están con grados de dificultad, empezando con los más fáciles a más difíciles. Pero ¿para qué sirven los más fáciles? Eso es para uno que está empezando a estudiar esta parte, ¿no? Los más fáciles sirven para que esa persona, al estar resolviendo, fijándose en su tablita, etcétera, su formulario, vaya grabando en su mente los conceptos de esa parte, ¿no? Las unidades. Van memorizando las fórmulas, ¿no? ¿Cuándo las van a utilizar? ¿Cuáles son las limitaciones de las fórmulas? Por eso los ejemplos fáciles son útiles, ¿no? Todos han debido pasar por eso. Algunos que han avanzado mucho ahora dirán, pero es muy fácil, deben decir. Está bien si ellos han pasado, está bien, ¿no? Pero para todos, ¿no? Se supone que todos son principiantes en este curso, siempre debo ir con problemas fáciles también. No puedo ir directo a los más difíciles, ¿no? Y en cualquier materia ocurre eso, ¿no? Bien, acá este otro ejemplo dice, ¿cuál de los casos posee más energía cinética? Una bala de rifle de 100 gramos viajando a una velocidad de 500 metros por segundo o un automóvil de 2 toneladas viajando a una velocidad modesta de 9 kilómetros por hora. Justificar la respuesta, dice. Acá surge la confusión a veces, ¿ya? En los libros, no en todos utilizan rapidez, ¿no? Dicen velocidad. Ya sabemos que la velocidad es un vector, su módulo es rapidez, ¿no? En todo caso deberían decir cuyo módulo vale tantos. Acá ya está suponiendo, por más que dice velocidad, que esto es la rapidez, ¿no? Porque fíjense, no hay vector unitario I ni J, ¿no? Bien, entonces justificar su respuesta, acá no nos dicen en qué sistema. Nosotros tenemos que elegir el sistema y nos conviene en el MKS, ¿no? Transformamos esta rapidez de 9 kilómetros por hora, otra vez por la equivalencia, y nos da 2,5 metros por segundo. La masa del automóvil nos dicen 2 toneladas, ¿no? Una tonelada son 1.000 metros, eso da 2.000 kilogramos, ¿no? Esa sería la masa del automóvil. Bien. La masa de la bala también hay que transformar al MKS, ¿no? 100 gramos.
Multiplicamos, 1000 gramos es 1 kilogramo, resultado 0,1 kilogramos. Entonces, una vez que tenemos todo en el MKS, reemplazamos. Energía cinética de la bala, K sub B, 1 medio, su masa, su velocidad, ¿no? O su rapidez. Nos da 25 joules. Fíjense, su velocidad es grande, pero su energía cinética en comparación del automóvil no es tanto. Fíjense, para el automóvil su masa es grande, ¿no? Por eso su energía cinética es mayor, ¿no? Entonces vale 6250. Entonces, cuando uno piensa en la energía cinética, ¿de qué depende la energía cinética? Depende de la masa, ¿no? Y de la rapidez del cuerpo. No depende de cómo es el cuerpo, ¿no? Simplemente depende de su masa y de su rapidez. Entonces, ¿cuál tiene mayor energía cinética? Es fácil darse cuenta, el automóvil, ¿no? Otro ejemplo, una bola de boliche de 7 kilogramos se mueve a 3 metros por segundo. Pregunta, ¿qué tan rápido se debe mover una bola de golf de 0,5 kilogramos de manera que las dos tengan la misma energía cinética? Entonces hay que leer bien esto, ¿no? Una bola de boliche de 7 kilogramos se mueve a 3 metros por segundo. ¿Qué tan rápido se debe mover una bola de golf de 0,500 kilogramos de manera que los dos tengan la misma energía cinética? Entonces tenemos que pensar, como van a tener la misma energía cinética, anotemos inicialmente la energía cinética de ambos cuerpos. De la bola de boliche, Q sub B estoy colocando. 1 medio de la masa, vamos a negrear esto, un momentito, aquí falta negrear esto, ¿eh? Ahora sí, ¿no? De la bola de boliche, 1 medio de su masa por su rapidez al cuadrado, lo estoy llamando 1. Para la bola de golf, K sub G, 1 medio mg, B sub G al cuadrado, le llamo 2. ¿Cómo tienen que ser estas energías? Nos dice iguales. Entonces, igualamos 1 con 2. Suponemos que K sub B es igual a K sub G. Entonces, reemplazamos, tenemos esto, ¿no? 1 medio con 1 medio se anula, nos queda esto, ¿no? Ahora, de acá despejamos la rapidez de la pelota de golf, ¿no? Porque nos han pedido eso, ¿no? ¿Qué tan rápido se debe mover? Nos están pidiendo su rapidez, ¿no? Entonces, de acá hay que despejar la rapidez de la bola de golf. Como está al cuadrado, mg pasa a dividir y extraemos la raíz, ¿no? Y esto nos da 11,2 metros por segundo. Esa debe ser la rapidez de la bola de golf para que tenga la misma energía cinética que la bola de boliche. La bola de boliche es más grande, ¿no? Bien, sigamos. Un automóvil A en movimiento tiene el doble de masa que otro B moviéndose en el mismo sentido, pero solo tiene la mitad de su energía cinética. Luego dice, cuando ambos vehículos aumentan su velocidad en 4, su rapidez debería decir, ¿ya? Pero ya nos damos cuenta, en 4 metros por segundo tienen la misma energía cinética. Pregunta, ¿no? Dice, ¿cuáles fueron las velocidades iniciales de los vehículos? Entonces, volvemos a leer bien, ¿no? Un automóvil A en movimiento. Entonces, anotaremos su energía cinética. Esto también vamos a negrear. Listo. La energía cinética del automóvil A. 1 medio de la masa de A, B al cuadrado. Luego anotamos del otro vehículo, ¿no? B, otro automóvil. K sub B igual 1 medio de la masa de B por B sub B al cuadrado. Es en la parte inicial, ¿no? Esa es la energía cinética que tienen ambos. Pero dice, el automóvil en movimiento tiene el doble de masa que otro B. Entonces anotamos eso. La masa de A es 2 veces la masa de B. Y luego dice, pero solo tiene la mitad de su energía cinética. Entonces la energía cinética de A es la mitad de la energía cinética de B.
Fíjense, 4 ecuaciones hay que plantear ahí, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar 3 en 1, ¿no? Acá, en vez de K sub A, vamos a colocar un medio de K sub B, ¿no? Un medio, 2 con 2 se va, y K sub A va a ser igual a M sub B por B sub A al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos 2 y 5, ¿no? Esto, K sub B, 2 y 5 en 4, ¿no? Acá, en esta relación. Entonces, en vez de K sub A, colocamos esto, ¿no? M sub B sub A cuadrado. Y un medio se mantiene, la energía cinética de B es un medio de la masa de B por la velocidad de B. Acá hay la masa de B se anulan, queda B sub A al cuadrado, acá un medio por un medio, un cuarto, ¿no? Extraemos las raíces acá, nos va a dar B sub A igual un medio de B sub B. A eso le llamamos 6, lo dejamos ahí, ¿eh? Ya no podemos hacer más ahí. Ojo, pero esto hay que analizarlo, ¿no? Hay que hacerlo con más calma, ¿no? Ahora seguimos en la segunda parte, esto era para la primera parte, ¿no? En la segunda parte dice, ¿no? Cuando ambos vehículos aumentan su velocidad en 4 metros por segundo, tienen la misma energía cinética. Entonces ahora, acá anotamos en el segundo caso la energía cinética del primero, ¿no? K sub A' le llamo. Su masa, pero su velocidad, fíjense, incrementado en 4 su rapidez, ¿no? Lo mismo hacemos para la energía cinética de B', ¿no? Igual un medio su masa y su rapidez incrementado en 4. Nos dicen ahora que estas energías son iguales, ¿no? Entonces igualamos 7 y 8. Reemplazamos acá esta parte acá. ¿Qué sucede? Un medio con un medio se anula, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? Nos queda esto, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? M sub A es 2 veces la masa de B, ¿no? Reemplazamos, ¿para qué? Para eliminar masas, ¿no? Se van las masas, queda 2 B sub A cuadrado, B sub A más 4 al cuadrado y aquí B sub B al cuadrado. Y esto sería 9. Fíjense, acá tenemos una ecuación con 2 incógnitas, B sub A, B sub B. Y la ecuación 6 que dejamos también tiene las mismas incógnitas. Entonces, 6 y 9 son un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Para resolver, ¿qué hacemos? 6 reemplazamos en 9. Entonces, esto acá en vez de B sub A, un medio de B sub B, ¿no? El resto permanece igual. Como acá hay elevado al cuadrado, extraemos la raíz, ¿no? Acá sería raíz de 2, acá cuadrado con la raíz se va, acá también, ¿no? Bien, entonces acá distribuimos esta raíz de 2 entre un medio de B sub B y 4, ¿no? Esto se mantiene. Entonces acá, esto, si hacemos operaciones, la raíz de 2 entre 2 da 0,71 de B sub B. Esto, haciendo operaciones, da 5,66. Y aquí esto se mantiene, ¿no? Entonces ahora este 0,71 B sub B pasa al segundo miembro a restar y 4 pasa a restar al primer miembro. Se hacen las operaciones, queda 2,66 igual 0,29 de B sub B. De acá se despeja B sub B, el resultado es 9,2 metros por segundo. Reemplazamos en 6 para hallar la velocidad de A. Un medio de 9,2 nos da 4,6. Bien, son ejemplos, ¿no? Este es un poco más difícil, pero se lo puede resolver. Siempre hay que leer bien el problema, ¿no? Y hay que ir por partes, ¿no? Hay una primera parte donde nos sirve para plantear ecuaciones, luego hay una segunda, pero hay que ir anotando, ¿no? No es nomás mirar, sino hay que anotar, ¿no? Las ecuaciones posibles. Bueno, acá nos dan algunas propiedades de la energía cinética. Fíjense, cuando hace rato vimos la energía cinética K igual un medio de la masa por la velocidad o por la rapidez al cuadrado. Si nos damos cuenta, un medio es un número, dije, ¿no? La masa es un escalar, ¿no? La rapidez siempre es positivo, el módulo es un escalar también, al cuadrado es un escalar.
Entonces, todo ese producto de 1/2 de m por b al cuadrado nos da un escalar. Conclusión, la energía cinética es una magnitud escalar, ¿no? Eso facilita los cálculos, ¿no? Para resolver un problema de cinemática, de dinámica, podemos utilizar la segunda ley de Newton o también podemos utilizar el principio trabajo-energía. Y el principio trabajo-energía resulta más fácil. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un escalar, ¿no? Mientras que en dinámica, con vectores, se nos complica un poco la cosa, ¿no? Alguien ha inventado el método que le llaman energético, ¿no? Para resolver más rápido los problemas que utilizando el método dinámico. Bien, ¿no? Entonces, la energía es una magnitud escalar, ¿no? De paso nos dicen lo que dije hace rato, siempre es positiva, ¿no? Depende del módulo de la velocidad, pero no depende de su dirección o sentido. En la fórmula que es 1/2 de la masa, rapidez al cuadrado. En esa rapidez no está entrando su sentido o su dirección, simplemente depende del módulo de la velocidad, ¿no? Y obviamente depende de la masa, ¿no? Ahora aquí están relacionando con el trabajo, ¿no? Un trabajo positivo sobre el cuerpo implica que la energía cinética aumenta. Ojo, cuando nosotros realizamos trabajo sobre un cuerpo, trabajo positivo, ¿qué significa? En realidad que le estamos entregando energía a ese cuerpo. O el trabajo se está convirtiendo en energía cinética. Posteriormente van a ver en Física 2 que el trabajo también es una forma de energía. Entonces, cuando, ejemplo, ¿no? Yo tengo en este instante acá mi calculadora, está en reposo. Entonces, yo realizo el trabajo, piensen ustedes, voy empujando la calculadora, se pone en movimiento. Estoy realizando trabajo sobre la calculadora. Pero ¿qué ha pasado? El cuerpo ha adquirido más energía cinética, ¿no? Y va a ir aumentando a manera que yo siga empujando, ¿no? Entonces, cuando se realiza trabajo positivo sobre un cuerpo, en realidad la energía cinética del cuerpo aumenta. Ahora, si el trabajo es negativo, ejemplo, ¿no? Alguien puede estar empujando un carrito y nosotros le vamos colocando tranca, por decirlo, vamos empujando hasta que se detenga. En ese caso estamos realizando un trabajo negativo, quiere decir que la energía cinética del cuerpo disminuye. Esa su energía se va convirtiendo en trabajo, ¿no? Bien, entonces espero que esté claro esto, ¿no? Pero acuérdense, ¿no? Cuando se realiza trabajo sobre un cuerpo, si el trabajo es positivo, se está aumentando la energía cinética del cuerpo. Y cuando el trabajo es negativo, se está disminuyendo la energía cinética del cuerpo. En otras palabras, en un caso, la velocidad, la rapidez aumenta y en el otro disminuye. Ahora acá nos están adelantando, fíjense qué dice, para un cuerpo distinto de una masa puntual. Aclaremos esto. En la parte de cinemática dijimos que estamos utilizando el modelo de partícula, ¿no? A todos los cuerpos consideramos como una partícula, como un punto, no nos interesa qué ocurre dentro de ellos. En dinámica hemos seguido con eso, pero hemos adicionado el modelo de bloque, ¿no? Para considerar el contacto entre superficies para la fuerza de fricción. En esta parte de energía, nosotros vamos a considerar o vamos a seguir considerando a los cuerpos como partículas, ¿eh? Todos los cuerpos siguen siendo partículas para nosotros en esta parte de energía. Pero ahora acá nos dicen, ¿no? Para un cuerpo distinto de una masa puntual, nos están diciendo para un cuerpo que no sea una partícula. En ese caso dice, la energía cinética se puede descomponer en energía cinética de traslación y energía cinética de rotación. El ejemplo es de una bola de boliche, ¿no? Ustedes lanzan la bola de boliche, van a ver que empieza a girar y de paso se está trasladando.
Entonces, en ese caso hay que hablar de energía cinética de traslación y energía cinética de rotación. Y es un caso del sólido rígido, lo vamos a ver cuando avancemos el sólido rígido. Pero en esta parte nosotros solamente vamos a tratar la energía cinética de traslación, ¿no? No estamos tomando en cuenta a cuerpos que tengan cierta forma y de paso tengan energía de rotación, ¿no? Luego, acá nos indica, ¿no?, el principio de inercia, ¿no? ¿Qué nos decía el principio de inercia? Si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o actúan varias que se anulan entre sí, entonces el cuerpo está en reposo o se mueve a velocidad constante, ¿no? Entonces ahora nos dicen, ya conociendo esta parte de energía, el principio de inercia se puede enunciar diciendo, fíjense, cuando el trabajo exterior es nulo, la energía cinética del cuerpo no cambia. Fíjense, para realizar un trabajo positivo o un trabajo negativo tenemos que aplicar una fuerza, ¿no?, que no va a ser cero, es diferente de cero. Entonces, por eso nos dice cuando el trabajo exterior es nulo, porque en el principio de inercia dice que las fuerzas se anulan, ¿no? Entonces, el trabajo total, ¿cuánto sería? Cero también, porque las fuerzas se han anulado, ¿no? El trabajo total sería cero. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? La energía cinética del cuerpo no cambia, ¿no? Porque, ¿qué nos decían? Cuando el trabajo es positivo, la energía aumenta. Cuando el trabajo es negativo, la energía disminuye. Pero si las fuerzas se están anulando entre sí, el trabajo realizado es cero, por lo tanto, no hay trabajo positivo ni hay trabajo negativo, la energía cinética del cuerpo no cambia. Entonces, podríamos decir en el principio de inercia que la velocidad en módulo del cuerpo se mantiene constante. Si su módulo es constante, como su masa es constante, su energía cinética también es constante. Bien, entonces esto les pueden preguntar también en opción múltiple, ¿eh? Ustedes van a analizar, van a pensar en todo esto. Bueno, aquí son ejemplitos que hay que resolver, ¿no? Pero ya es para ustedes, para que vayan resolviéndolo, ¿ya? Les dicen cuál de los casos posee mayor energía, eso ya hicimos, ¿no? Si se duplica la energía, ¿en qué factor aumenta eso, no? Un hombre que va corriendo, un mecánico empuja, ustedes lo van a resolver eso, tiene acá sus respuestas. Este ya lo hicimos, el primero, ¿no? Un automóvil de 2 toneladas, esto no hace falta, ¿no? Incluso el número está mal, ¿no? Bueno, serían ejemplos, lo dejaremos así. Bien, entonces todo esto que acabo de decirles es con respecto a energía cinética. Entonces ahora vamos a hablar de energía potencial. Bien. Hace rato dijimos, ¿no?, que la energía potencial estaba asociada con la localización de un cuerpo en un campo de fuerzas, ¿no? Entonces acá se vuelve a repetir eso, ¿no? La energía potencial es la energía que está asociada, en realidad debería decir, con la posición de un cuerpo dentro de un campo de fuerza, ¿no? Puede ser gravitatorio, electrostático, magnético, etc. O dice, o la existencia de un campo de fuerza en el interior de un cuerpo. Se está refiriendo, por ejemplo, a un resorte, ¿no? El hecho de que ese resorte pueda deformarse se debe a fuerzas interiores que se tienen en el cuerpo, ¿no? Son fuerzas elásticas que se tiene ahí, ¿no? Y debido a eso, fíjense, ahí se le está llamando energía elástica, ¿no? Bien, entonces acá otra vez nos analizan, dice, considerando una piedra en reposo sobre una mesa a cierta altura sobre el suelo. Cuando la piedra cae, dice, podría empujar a otro cuerpo provocando una transformación en él.
puede ocurrir eso, ¿no? Por ejemplo, si cae sobre una canica, podría empujarla y hacer que comience a moverse. Bueno, no se recomienda hacer la prueba, dice, dejando caer la piedra sobre tu pie, ¿no? Porque puede ser la piedra grande, ¿no? Peor, parece claro que se produciría algún tipo de transformación, ¿no? Va a causar un dolor, ¿no? Cuando una piedra, no se está refiriendo a una pequeñita, una de medio kilogramo, digamos 400 gramos, puede lastimar el pie, ¿no? Dice, en cualquier caso, lo importante es señalar que cuando la piedra cae, es la fuerza peso o la fuerza de atracción gravitatoria la que hace que la piedra se desplace y por lo tanto realiza un trabajo. Entonces, estamos en el campo de fuerza de la Tierra. La Tierra produce fuerza de atracción gravitatoria sobre todos los cuerpos. Hay un campo de fuerzas, por eso se dice, ¿no? Entonces, debido a eso es que el cuerpo cae. Entonces, en ese caso, estamos hablando de energía potencial, ¿no? Recuerdo otra vez, ¿no? Si el cuerpo no se suelta, no pasa nada, ¿no? Pero si se suelta, ya adquiere energía cinética y puede realizar trabajo, ¿no? Luego dice, este trabajo es posible debido a la posición que ocupa la piedra en el campo de fuerzas, que a partir de ahora le vamos a llamar campo gravitatorio que genera la Tierra. En otras palabras, la piedra tiene una energía, es decir, capacidad de producir un trabajo, una transformación, por el hecho de encontrarse a cierta altura sobre el suelo. Ahí habría que aclarar, por el hecho de encontrarse a cierta distancia del nivel de referencia necesariamente, ¿no? Porque si el cuerpo está en el nivel de referencia, no va a realizar ningún trabajo, ¿no? No va a tener energía incluso, ¿no? Acá hay una foto, fíjense, en una mesa una piedra. Cuando la piedra está acá, tiene energía potencial que es mayor que cero, ¿no? ¿Por qué puede realizar trabajo mientras esté cayendo? Pero una vez que ha caído a tierra, su energía potencial gravitatoria, ¿cuánto va a ser? Cero, porque con respecto al nivel en tierra, ¿a qué altura va a estar? A una altura cero, ¿no? Ahora, acá nos dice, se define la energía potencial gravitatoria como la energía que posee un cuerpo por el hecho de encontrarse bajo la acción de la fuerza de atracción gravitatoria. Entonces, todo cuerpo que está sujeto a la fuerza de atracción gravitatoria tiene energía potencial gravitatoria. Su valor, dice, para el caso de alturas pequeñas sobre la superficie terrestre viene dada por, simbolizamos por U, la energía potencial, va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad y fíjense, por la posición en el eje vertical. Si está en el nivel de referencia, Y valdría cero, la energía sería cero, ¿no? Si es diferente de cero, puede estar por encima del nivel o por debajo, entonces esto ya no sería cero. Entonces, ¿qué explica, no? Donde U es la energía potencial del cuerpo. Su unidad de medida es el joule, ¿no? Joule, julio también llaman algunos, ¿no? M, la masa del cuerpo, su unidad del kilogramo. G, la aceleración de la gravedad, su medida es metros segundo al cuadrado. Y E es la posición en la que se encuentra el cuerpo. Su unidad de medida es el metro. Ojo, ojo, acá decía, ¿no? Para alturas pequeñas. Alturas pequeñas se refiere hasta 1000 metros, ¿no? Ya, porque pasando 1000 metros, ya el valor de la aceleración de la gravedad cambia, ¿no? Incluso a 500 metros tiene una variación en decimales, ¿no? Por eso, alturas pequeñas vamos a considerar menores a 1000, ¿no? En ese caso vale esta fórmula, porque para alturas mayores no solamente cambia Y, también va a cambiar G. Características de la energía potencial gravitatoria. Entonces, para que exista energía potencial debe haber un campo de fuerzas, ¿no? En este caso dice, debe existir la gravedad. Sin gravedad, todas las posiciones de un cuerpo serían equivalentes. Sin gravedad, no habría quien le atraiga, ¿no? Entonces, para que exista energía potencial gravitatoria, debe existir un campo de fuerzas
O debe haber una fuerza de atracción gravitatoria o debe existir la aceleración de la gravedad. El valor de la energía potencial en un punto es relativo, dice. ¿Qué significa es relativo? Depende, quiere decir, ¿no? Depende del nivel de referencia. El valor de la energía potencial está en función del nivel de referencia, ¿no? Respecto del nivel de referencia. Puede ser positiva o negativa, dice, ¿no? Dependiendo dónde se ubique el nivel cero de altura. Aquí en la fórmula nos damos cuenta, ¿no? M siempre es positivo. Esto es el módulo de la aceleración de la gravedad, siempre es positivo. Mientras que esto es la posición del cuerpo con respecto a un nivel de referencia. Y podría ser cero, ¿no? La energía potencial gravitatoria podría ser cero. Pero si el cuerpo está por encima del nivel, Y sería positivo. Si el cuerpo está por debajo del nivel, Y podría ser negativo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la energía potencial gravitatoria puede adoptar valores positivos, también negativos, y también podría ser cero, ¿no? Ahora, acá nos dicen, la diferencia de energía potencial entre dos puntos es un valor absoluto que coincide con el trabajo necesario para llevar el cuerpo desde el primer punto hasta el segundo y es independiente del sistema de referencia elegido. Entonces, cuando un cuerpo está en un punto 1, luego va a un punto 2, podemos calcular las energías potenciales en ambos puntos. Luego hacemos la diferencia del segundo menos el primero, ¿no? Entonces, ese trabajo que encontremos, que le vamos a llamar delta U, es independiente del sistema de referencia elegido. Dice, ¿no? Nuestro nivel puede estar más abajo, más arriba. Lo importante es tomar en cuenta esos dos puntos, a qué altura están, y nos va a dar lo mismo, ¿no? Es independiente del sistema de referencia elegido. Ahora acá nos dicen la energía potencial aumenta con la altura, ¿no? O sea, a mayor altura el cuerpo tiene mayor energía potencial gravitatoria. Y otra vez nos recalcan acá, ¿no? Esta expresión U igual a mg por I es solo válido para alturas pequeñas, donde podemos considerar G constante, ya que en realidad G varía con la altura, ¿no? Esas son las características de la energía potencial gravitatoria. Ejemplos simples también, ¿no? Nos dicen, una pelota de hule de 2,5 kilogramos es soltada desde un tobogán. Dicha pelota se encuentra a una altura de 16 metros respecto al suelo, ¿no? Acá nos están indicando en el gráfico, el suelo debe estar acá, ¿no? En el punto B. Encuentre, dice, la energía potencial gravitatoria en el punto A y en el punto B. Solución, nuestros datos, ¿no? La masa, 2,5. H sub A, esta altura, la altura del punto A, ¿no? 16 metros. G, 9,8. Trabajamos con 9,8, siempre vamos a hacer eso. ¿Y cuál es la incógnita? La energía potencial gravitatoria en el punto A primero, ¿no? Simple, reemplazamos en la fórmula, ¿no? Pero ojo, acá tenemos que especificar primero dónde está nuestro nivel de referencia. Está acá abajo, en el punto B está nuestro nivel de referencia. Entonces, en base a eso, reemplazamos 2,5, 9,8, 16, 392 joules. Entonces, esta pelota en este punto A tiene 392 joules. En el punto B, ¿qué datos tenemos? La misma masa. Ahora, la altura del punto B con respecto al nivel que se encuentra ahí mismo es 0 metros, ¿no? G98, la incógnita es U sub B. Reemplazamos como H sub B 0, cuando la pelota esté en B, su energía potencial gravitatoria es 0. Ojo, no interesa, por acá la pelota puede pasar con cierta velocidad. Otra cosa es que tenga energía cinética, pero lo importante es que está pasando por el nivel de referencia y su energía potencial gravitatoria es 0. Otro ejemplo. Un pájaro de masa 500 gramos está posado en una rama de un árbol. Si el pájaro tiene una energía potencial de 58,8 joules, calcular la altura de la rama. Entonces, ojo,
tenemos que considerar dónde va a estar nuestro nivel de referencia. Nos dicen en una rama de un árbol, entonces, ¿qué vamos a considerar? El suelo o el piso como nuestro nivel de referencia, ¿no? Entonces, nos están pidiendo con respecto a ese nivel de referencia, ¿a qué altura está esa rama donde esté ese pájaro, ¿no? Entonces, despejamos, Y está a 12 metros. Y este otro ejemplo, ¿no? Un paracaidista se lanza en caída libre, bueno, desde 4.000 metros de altura, dice. Aquí están exagerando, ¿no? Luego dice, si la masa con su equipo es 95 kilómetros, ¿cuánto valdrá su energía potencial en el momento de abrir el paracaídas? Dice, si lo abre cuando ha descendido 2.500 metros. Entonces, ¿cuánto valdrá su energía potencial? Dice, ¿no? En el momento de abrir el paracaídas. Entonces, como estaba a 4.000 inicialmente, ¿qué va a ocurrir? Baja a 2.500. ¿A qué altura estaría con respecto de tierra? Habría que restar, ¿no? 4.000 menos 2.500, ¿cuánto da? 1.500. Entonces, su energía potencial a 1.500 va a estar dado de esta manera, ¿no? MGIE, 95 por 98 por 1.500, 1.396.500 joules. Bueno, quedaremos acá en esta parte. El día jueves continuamos. Vamos a hablar de energía potencial elástica y luego vamos a ingresar al principio trabajo energía. Bien, estos apuntes también les voy a pasar. Eso sería todo por hoy. Pueden desconectarse. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.